Buenas noches. Estamos dando inicio ya a esta tercera sesión o cuarta sesión, Joana. Es la tercera sesión. Tercera, ¿verdad? Sí, correcto, la tercera sesión. Entonces, recuerden que la clase anterior estuvimos viendo el tema relacionado a los impedimentos, ¿verdad? Como regla general dijimos que en principio todas las personas, por la libertad de empresa y por la libertad de contratación, podíamos contratar con el Estado. Sin embargo, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Contrataciones, habían ciertos supuestos en los que algunas personas, por el cargo que ostentaban, por el poder que tenían, estaban impedidas de poder contratar con el Estado. Y les dejé una pequeña tarea, ¿verdad? No sé a ver quiénes lo hicieron. Dijimos que quería que a través de un documento, un archivo en Word, me pudieran decir y hacer la clasificación dependiendo del ámbito en el cual no podían participar. Dijimos que hay personas que están impedidas de participar absolutamente en cualquier tipo de proceso. Y dijimos que habían otro tipo de personas que solamente participaban o podían participar en los procesos de acuerdo a su sector, u otras personas que estaban impedidas de participar en su misma entidad, y otras personas que estaban impedidas de participar solamente en el procedimiento de selección. Y les dejé una tareita, ¿no? Entonces, espero que esa tareita se la remitan a través del sistema o se la hagan llegar a Joana a más tardar al culminar esta clase. ¿Ya? Es algo que por ahí alguien la tenga. Habíamos mencionado que todas esas personas de las que hemos hablado, de los presidentes, los ministros, los consejeros, los alcaldes, los regidores, los trabajadores de las empresas, los servidores de confianza, los trabajadores de cualquier régimen que tengan intervención directa al proceso y que además tengan intervención o poder de decisión en el proceso de selección, el impedimento también se extendía a sus cónyuges. Y no solamente a sus cónyuges, sino también a su conviviente o a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad de las personas que ya habíamos indicado. ¿Está bien? Y por lo tanto, se extiende también a estas cónyuges. Me dice que no hicieron la tarea. Uy, no la hice mucho trabajo. Era un trabajo pequeño, en realidad, tuvieron el fin de semana, pero bueno, al finalizar la clase le pueden alcanzar a Joana. En este cuadro siguiente de las diapositivas, podemos ver el resto de los impedimentos. Fíjense ustedes, aquí en esta parte donde dice sujeto, podemos encontrar a todas las personas que están impedidas en el tema de participar en la contratación con el Estado. Este cuadrito es bien didáctico y les va a servir en todo caso para entenderlo, ¿no? Aquí donde señala, durante el ejercicio del cargo, aquí vemos que, por ejemplo, el presidente y los vicepresidentes, en este caso de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos, titulares de los miembros de los órganos colegiados y los organismos autónomos, y los ministros y los viceministros están impedidos su cargo en todo el procedimiento de selección, o sea, en cualquier tipo de procedimiento, ¿está bien? Sin hacer distinción, simplemente menciona que es en cualquier tipo de procedimiento. Y luego, 12 meses después de haber dejado el cargo, ya me preguntan, ¿la tarea la puedo presentar la próxima sesión? Está bien, le alcanzan a Joana, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, miren, vamos viendo también que otros tipos de sujetos, como los gobernadores, los vicegobernadores, los consejeros de la región, los alcaldes y regidores, también están impedidos, pero solamente dentro de una competencia territorial, mientras que los titulares de instituciones, los funcionarios y los trabajadores, su impedimento es únicamente en la entidad, al igual que los servidores públicos sin poder de decisión o trabajadores de las empresas del Estado, también tenemos solamente el impedimento a nivel de entidad. Eso lo vamos a completar con la información que ustedes nos presenten en la siguiente clase. Ahora,
adicionalmente a todos los impedimentos que ya hemos venido conversando, que se estaba relacionado sobre todo a las personas naturales, ¿verdad? Que ocupaban algún cargo o que tenían algún poder de decisión. Ahora, en los literales y en adelante, encontramos impedimentos, pero relacionados a personas jurídicas. Ya no a las personas naturales, sino a alguna persona jurídica, pero que tenga una relación con alguna de las personas que hemos mencionado antes. O sea, estamos hablando del presidente, de los ministros, de los consejeros, de los congresistas, etc. Y es así que en el literal I del artículo 11 se señala que también están impedidas las personas jurídicas en las que alguna de esas personas que hemos descrito anteriormente tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% de su capital social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El procedimiento de selección ha sido convocado en enero del 2019 y el congresista, el congresista Mamani, por ejemplo, tiene participaciones en una empresa y sus participaciones son superiores al 30%. Pero de pronto dice, oh, no, ¿sabes? Mejor voy a dejar estas participaciones para no poder estar haciendo que mi empresa esté impedida. Y cambia de representantes, o en este caso o vende su participación. En este caso, si la presencia o la pertenencia de ese 30% estuvo hasta antes de los 12 meses de la convocatoria, o sea, si no lo hizo antes del 2018, ese impedimento igual le va a seguir a la persona jurídica en la que haya participado de manera individual o conjunta y que haya tenido un porcentaje mayor al 30%. ¿Ya? Eso es entonces en relación a las personas jurídicas. También están impedidas las personas, a ver, vamos a ver acá, una segunda pregunta, creo. Chicos, ¿sí? ¿Ven todas las diapositivas? A ver, confírmenme. Ok, me dicen que sí se les ve, pero que a algunos se les apagó el computador. Hasta el día de mañana le pueden alcanzar la tarea a Joana. Está bien, listo. Entonces, también tenemos el tema del impedimento para las personas sin fines de lucro, en las que esas personas que les he mencionado también participen o hayan participado en su accionariado, como socios o accionistas. Tenemos otro impedimento relacionado ya no a que sean participantes o que tengan acciones o participaciones, sino que independientemente de si tienen o no participaciones, pero sin embargo, estas personas que hemos mencionado en los literales anteriores, o son representantes legales, o son apoderados, o forman parte de los órganos de administración. Si es que fuese ese el caso, entonces esa empresa a la que representan, de las que son apoderados, de las que forman parte de la junta, etcétera, también están impedidas. O sea, un ministro no podría tener una empresa y decir, bueno, es que yo no soy propietario, solamente soy el apoderado, pero yo no tengo ni 1% de acciones. Para este impedimento realmente no importa la cantidad de participación o de acciones, solamente basta que esa persona de las que hemos hablado anteriormente forme parte de un órgano de administración, sea apoderado o representante legal. También están impedidos en todo procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado. Es decir, aquella persona, ya sea natural o jurídica, que haya sido materia de un procedimiento administrativo sancionador y que el Tribunal de Contrataciones le haya impuesto una sanción administrativa de inhabilitación. Esa inhabilitación implica, por lo tanto, que durante ese periodo de inhabilitación, el postor, ya sea persona natural o jurídica, va a estar impedido de contratar con el Estado. Allí no importa el poder que pueda tener esa persona o las influencias o el poder de decisión. Lo que interesa es que está sancionado por el Tribunal de Contrataciones y por lo tanto no puede participar en ningún procedimiento de selección.
tenemos, y este fue un impedimento realmente que se incluyó en las modificaciones de la ley de contrataciones, creo yo, en un ámbito muy, muy peculiar, porque como ustedes recordarán, en los últimos tiempos hemos visto cómo empresas del medio, como empresas internacionales, han sido pues materia u objeto de numerosas denuncias e inclusive han aceptado el tema de la comisión de algunos delitos. Este impedimento entonces va dirigido más o menos a ese tipo de empresas. Y miren lo que señala la norma. Están impedidos de contratar con el Estado en todo proceso de contratación las personas que hayan sido condenadas en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos contra la administración pública, ¿ya? Que se hayan podido cometer en remates o en procedimientos de selección, o que sean delitos equivalentes en caso hayan sido cometidos en el exterior. Realmente creo que ese impedimento tenía nombre propio, ¿no? Que era la empresa Odebrecht, porque la empresa Odebrecht tenía sentencias consentidas en otros países y tenía justamente, por eso dice, en el país o en el extranjero. Y este impedimento además se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. ¿Qué opinan ustedes entonces de esta empresa Graña y Montero? Graña y Montero, si mal no recuerdo, en las últimas noticias se ha visto cómo es que ha reconocido, ha admitido ante las autoridades públicas, ante el Ministerio Público, que efectivamente habrían por allí el tema de sobornos, coimas, etcétera, es decir, habría admitido la comisión de algún delito contra la administración pública. Entonces, en ese sentido, esa empresa estaría automáticamente impedida de poder contratar con el Estado porque calzaría dentro del impedimento del literal M del artículo 11. También están impedidos de participar en todo proceso de contratación aquellas personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que hubieran sido condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración pública, ¿sí? Directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido también la comisión de cualquiera de los delitos. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o a las personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio. Es decir, yo como Victoria Pérez, como persona natural, he sido condenada por un delito contra la administración pública y luego formo parte de alguna persona jurídica como representante legal, entonces esa jurídica de la cual yo soy representante estará impedida una extensión del impedimento porque la persona natural posee una sanción o una condena firme. Este otro impedimento relacionado a las personas, ya sean naturales o jurídicas, a través de las cuales, en razón de sus representantes o las que participan en el accionariado, etc., se puede determinar que son continuación, derivación o, en este caso, sucesión o testaferro de cualquier otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera ésta posee el control efectivo independientemente de la forma jurídica empleada, restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. ¿A qué se refiere? Vamos a imaginar que la empresa Los Grandes del Perú ha sido inhabilitada para contratar con el Estado. A ver, vamos a imaginar, por ejemplo, como les mencionaba, que una empresa llamada Los Grandes del Perú han sido inhabilitadas para contratar con el Estado por el tribunal. Pero sin embargo, esta empresa es una empresa grande que tiene, esa dice, ¿sabes qué? Yo estoy impedida, pero no quiero perder mi experiencia. Como me han dicho por ahí que mi experiencia puede ser transmitida porque es parte de la empresa, lo puedo transmitir, lo puedo transferir, voy a hacer una figura de sucesión y
y en este caso voy a transmitir todas mi experiencia a una empresa nueva. Prácticamente se lo... ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces estaría también impedida. Tenemos, ok, me van diciendo para poder retomar en la parte en la que en todo caso se ha cortado. Está bien, ¿me escucharon el impedimento anterior referido a cuando se trata de sucesión, derivación o testaferros? ¿Eso sí me escucharon? ¿Sí? Para poder continuar entonces con este otro impedimento. También están, ok, me dicen si es que podría repetir. Claro que sí. Ok, no hay problema. Entonces vuelvo con el ejemplo. Les decía de que pues, esto se aplica en el caso una empresa haya sido sancionada con inhabilitación y la empresa pues ve que es bastante grande, que tiene una experiencia bastante considerada y pues no, vamos retomando y superando los impases del internet del día de hoy. Entonces les comentaba que este tipo más o menos está referido a lo siguiente, ¿no? Que a veces había empresas, personas jurídicas, que eran sancionadas por el Tribunal de Contrataciones y que tenían una experiencia bastante considerable. Entonces, como que a veces no querían quedarse sin contratar con el Estado y lo que hacían era fácil, pues sacarle la vuelta a la norma, como se dice, y lo que hacían era constituir nuevas empresas o transmitir la experiencia que ellos tenían a través de una derivación o a través de una sucesión de empresas, ¿ya? Haciendo un tema de fusión, o sea, se fusionaban con empresas nuevas, o sea, un tema de reorganización o transformación o similares. Y lo que hacían era transmitir esa experiencia a una empresa nueva y por lo tanto esta empresa nueva, al no tener ningún impedimento, podía contratar con el Estado. Sin embargo, a través del literal O del artículo 11, ya la nueva ley de contrataciones ha señalado que eso tampoco es posible. Que aquellas empresas que sean continuación, derivación o testaferro de empresas que sean inhabilitadas para contratar con el Estado, tampoco podrían, en este caso, contratar con el Estado porque ese impedimento les perseguiría. ¿Está bien? A eso se refiere entonces este impedimento señalado en el literal O. Tenemos otro impedimento relacionado al tema de las personas naturales, a las personas jurídicas, ya sean las nacionales o las internacionales, o sea, las extranjeras, que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas, eso también tiene nombre, pero nombre y apellido, ¿no? Durante el proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda, ¿no? Esto es una forma, pues, definitivamente de parar todos, como les mencionaba, estos escándalos que hemos venido viendo, de que existían empresas internacionales que daban aportes a las campañas y que luego, pues, eran notoriamente beneficiados con los procesos de selección. Entonces, eso también ha sido ya cortado a través de ese impedimento y se les prohíbe a esas empresas participar en la contratación pública. También están prohibidas de participar en la contratación pública las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en el listado de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para contratar con el Estado. Esta lista, digamos que separa o depura a las empresas que son elegibles o no elegibles, luego de hacer un chequeo de su información y su permanencia en el medio. Tenemos también otro impedimento relacionado al tema de, dice, en todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte a la fecha en la que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en contrataciones con el Estado. Es decir, si a mí como Victoria Pérez, yo estaba formando parte de la empresa Los Grandes del Perú,
y ya esta empresa, los grandes del Perú, la sancionan, ¿sí? Entonces, si yo tuviese otra empresa en la que también participara, como por ejemplo el 30% de acciones y participaciones, automáticamente esa empresa también será inhabilitada para contratar con el Estado, porque este es un impedimento por conexión y por, como se le denomina, porque tienen socios comunes. ¿Y a quiénes se les van a denominar los socios comunes? Aquellas empresas que se encuentren vinculadas por uno o más socios que tengan un porcentaje mayor del 30%. Entonces, esas empresas también estarán impedidas para contratar con el Estado, ¿ya? Durante todo el proceso de su sanción. En este caso, el procedimiento de sanción le persigue hasta que culmine la sanción, porque las inhabilitaciones, el tribunal las puede imponer por 6 meses, por 3 meses, por 6 meses, 12 meses, 24, hasta 36 meses. Entonces, durante el tiempo que esté sancionada la empresa principal, por llamarla así, le perseguirá también el impedimento a las otras empresas asociadas en las que tenga participaciones superior al 30%. Tenemos que en el mismo procedimiento de selección también están prohibidas de participar las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico conforme se define en el reglamento, ¿no? El mismo grupo económico es cuando varias empresas en realidad pertenecen a un mismo grupo económico. Tenemos el grupo Coca-Cola, ¿ok? Son varias empresas, pero que forman parte del mismo grupo económico. ¿Sí? El grupo WON también, ¿no? Es un grupo económico porque tienen varias marcas, varias empresas como Gloria, exactamente, ¿no? Ya, entonces esas empresas solamente están prohibidas de participar en un mismo procedimiento, ¿ya? O sea, tendrían que escoger, no podrían hacerse competencia entre ellas mismas, tendría que participar una sola. Ese es el impedimento. Porque la idea de contratar con el Estado es que exista pluralidad de proveedores. Y si son el mismo grupo económico, no habría competencia porque finalmente es una sola la ganadora. También están impedidas de participar en la contratación las personas inscritas en el registro de deudores de reparaciones civiles, el famoso REDERESI, ¿ya? Ya sea a nombre propio o a través de personas jurídicas en la que sea accionista o ocupe algún otro cargo similar, con excepción de las empresas que cotizan en las acciones de bolsa, porque estas empresas de acciones de bolsa sí tienen un margen de riesgo bastante grande. Asimismo, están prohibidas de participar en la contratación pública las personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional y en el Registro Nacional de Sanciones y Destituciones y Despido por el tiempo que establezca la ley en la materia, así como en todos los otros registros creados por ley que impidan contratar con el Estado. Entonces, aquí, por ejemplo, también podría estar este impedimento que señala o a los funcionarios que están inhabilitados a través de la Contraloría de ejercer la función pública, también les perseguiría este tipo de impedimento porque tampoco podrían participar como proveedores del Estado, porque se encuentran inscritos justamente en un registro que no les permite participar con el Estado. Y esos son los impedimentos que tenemos en la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, por decirlo así, los otros casos que no estén dentro de este marco, tranquilamente pueden realizar una contratación pública, ¿sí? Esos son los impedimentos, entonces, no se olviden de que hasta el día de mañana pueden presentar el pequeño trabajo que se les ha dejado en relación a los impedimentos, de hacer la clasificación respecto al ámbito en el que están prohibidos de participar, en el ámbito total, en el ámbito regional, en el ámbito de su sector o en el ámbito de la entidad pública, ¿ya? Entonces eso es lo que tendrán que alcanzarle a más tardar el día de mañana a Joan. Con eso habríamos terminado el tema de los impedimentos y lo que nos pasaríamos a tratar el tema de las funciones del OCE. Acuérdense que primero estamos viendo temas de aspecto general, en la que estamos viendo los principios, que estamos viendo
los impedimentos, estamos viendo el ámbito de aplicación de la normativa, para qué tipo o para qué contrataciones se aplica la ley de contrataciones y para qué otro tipo no se aplica, ¿no? Hemos visto que no se aplica, por ejemplo, para las compras iguales o menores a 8 UITs. Sin embargo, este tipo de procedimientos sí están sujetos a una supervisión por parte del OCE. Entonces, como hemos visto, es el OCE, el ente rector, el encargado de este sistema de abastecimiento, de poder justamente supervisar las contrataciones, ¿no? Y tiene como organismo supervisor de las contrataciones del Estado, de acuerdo a la ley, tiene las siguientes funciones, ¿no? La función de velar y promover el hecho de que se desarrollen las contrataciones de manera eficiente, ¿sí? De acuerdo a los parámetros de la ley, también siguiendo el reglamento y las normas complementarias. En este caso, el OCE pues tiene la función o la misión de impartir a las entidades en la de maximizar el valor de los fondos públicos y la gestión pública por resultado, ¿ya? Es lo que promueve, ¿no? Eso es lo que tiene que promover a través de sus diferentes instructivos, manuales, etcétera, ¿ya? Tiene también la función de proponer modificaciones, así como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo realiza las coordinaciones respectivas para poder emitir el decreto supremo que va a ser parte o que es el que apruebe el reglamento de la ley de contrataciones. También el OCE, una vez publicada estos instrumentos, tiene la facultad de poder proponer modificaciones normativas, cuando, por ejemplo, el legislador no está recogiendo adecuadamente el artículo pertinente de acuerdo a lo que el OCE pueda observar. Entonces, el OCE puede solicitar también alguna modificación normativa, ¿no? Modifica el artículo 12, ya no es valor estimado, ahora estamos en valor referencial, etc. ¿Ya? Esa también es una función por parte del OCE. También tiene la función de emitir directivas, emitir los documentos, es decir, los documentos estandarizados y de orientación de materia de su competencia. Acuérdense que todas las bases integradas están aprobadas por directivas, y esas directivas son emitidas, en este caso, por el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Tenemos también la función de supervisar las contrataciones. Esas contrataciones las realiza el OCE, o esta supervisión, las realiza de dos tipos, de dos formas, ¿no? Pueden ser de oficio, es decir, ellos mismos, de acuerdo a sus funciones, o también puede ser de manera aleatoria, o hasta un tercer tipo, a pedido de parte, ¿ya? Entonces puede ser de oficio, y cuando se haga de oficio puede ser de forma selectiva o aleatoria, es decir, escojo el procedimiento que quiero supervisar, o de manera aleatoria diré, pues voy a supervisar o evaluar todas las adjudicaciones simplificadas, se me ocurre. ¿Sí? Eso es entonces la supervisión que practica el OCE. Y también las derivadas o a pedidos de partes, en este caso, por ejemplo, a través de las denuncias, a través de la información que pueda llegar a oídos de la entidad. También el OCE tiene la facultad de poder suspender los procedimientos de selección cuando se identifique la necesidad de ejercer acciones correctivas para impedir que la entidad continúe con el procedimiento. Se me ocurre, por ejemplo, que el gobierno regional de Tumbes, por ahí, se ha decidido exonerar de una contratación por situación de emergencia para comprar sus uniformes. Y de pronto el OCE, en una acción de supervisión de las contrataciones, verifica y dice, oye, un ratito, pues, ¿cómo se van a exonerar para contratar uniformes si la exoneración implica que, y todavía por la causal de desabastecimiento inminente? Y la causal de desabastecimiento inminente implica que te puedas exonerar porque debes contratar lo que la entidad requiere para el cumplimiento de sus funciones, y que sin eso que tú dejarías de contratar, podrías poner en riesgo el correcto desenvolvimiento de la administración pública. Entonces, diría, oye, ¿qué tiene que ver pues los uniformes de invierno? ¿No pueden trabajar con los del año pasado, por último? ¿No? Entonces, el OCE, por ejemplo, podría supervisar y decir un ratito, te solicito que suspendas el procedimiento, que lo declares nulo,
y si la entidad no lo declarara nulo, el OCE podría suspender. ¿Ya? A eso me refiero. Tenemos también que el OCE tiene la función de administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores. Vamos a ver más adelante que respecto del Registro Nacional de Proveedores, este registro maneja hasta 5 catálogos, ¿no? O por 5 rubros, ¿no? Tenemos 5 registros. Tenemos el registro de el proveedor de bienes, el registro de proveedor de servicios, el registro de proveedor de ejecutor de obras y el registro de consultores de obras. Acordémonos de un quinto registro que nadie se inscribe allí voluntariamente, sino es que es el tribunal quien los manda a inscribirse, que sería el registro de inhabilitados para contratar con el Estado. ¿Está bien? Entonces, es el OCE el encargado de administrar y además operar ese Registro Nacional de Proveedores. También el OCE tiene la función de administrar el SEACE. El SEACE viene a ser la plataforma virtual que utiliza tanto el OCE como todas las entidades públicas para poder dar cumplimiento al principio de publicidad y para poder convocar a través de esta plataforma todos los procedimientos de selección y todas las respuestas y todos los contratos que puedan sucederse en estos procedimientos de selección. Entonces, es el OCE quien administra esta plataforma y que está encargada de desarrollar y administrar la operatividad del SEACE. ¿Está bien? También tenemos la función de administrar el registro de árbitros. El OCE, a través de la Dirección de Arbitraje Administrativo, tiene pues la función de administrar y operar este registro, el Registro Nacional de Árbitros y también el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales, exigiéndose en la actualidad de que para formar parte de un tribunal arbitral, es decir, ser presidente de un tribunal arbitral o ser árbitro único en una solución de controversias, necesariamente se debe contar con la inscripción en el Registro Nacional de Árbitros. Para estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros, las personas, los profesionales deberán acreditar tener experiencia en derecho administrativo, tener experiencia en arbitraje y tener experiencia en contrataciones del Estado. Esas son las 3 especialidades que un profesional debe acreditar para poder inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros. También tiene la función el OCE de resolver las recusaciones de sus árbitros. Es decir, esta dirección de arbitraje administrativo estará encargada de resolver las recusaciones que se presenten contra los árbitros y también las solicitudes de devolución de los honorarios, ¿ya? Es el OCE, entonces, el encargado de realizar dichas funciones. Con este material habríamos terminado la primera parte en lo que respecta al tema de los aspectos generales. ¿Está bien? Vamos a cerrar esta diapositiva para poder abrir el otro material. No se olviden que si tienen ustedes alguna consulta, me pasan inmediatamente la voz. A ver, me quiero disminuir acá para poder realizar la búsqueda. Correcto. Voy a compartir entonces el material y ustedes me indican si es que lo pueden visualizar. Acá estamos. Ok. Y encuentro que estamos. A ver. Voy a cerrar aquí. Quisiera que me confirmen, por favor, si es que pueden visualizar el tema del material. Denme un segundo. No,
Listo. Verifiquen, por favor, si es que pueden visualizar el siguiente material. A ver, déjenme leer lo que han puesto por aquí. A ver, dice. Ah, ya. A ver, me piden. ¿Podría repetir la tarea? ¿Qué es lo que exclusivamente necesita? Lo que necesito es que ustedes, en base a su clase de impedimentos que hemos tenido, me clasifiquen los impedimentos en virtud al ámbito en que están prohibidos de participar. Me van a hacer un ámbito total y me van a decir, mira, estas personas o estas empresas no pueden contratar en ningún tipo de procedimiento a nivel nacional, en ninguno, porque es un ámbito total. Este otro grupo de personas o funcionarios o empresas no pueden participar en el ámbito de su sector. Este otro grupo de empresas o personas, etcétera, no pueden participar en la entidad o no pueden participar en su territorio. Eso es lo que necesito que hagan. ¿Está bien? Lo pueden alcanzar hasta el día de mañana. Coordinan con Joana, por favor, para la revisión. Listo. Otra pregunta, me preguntan, ¿cuáles son las especialidades para ser parte del tribunal arbitral? Ok, para ser parte de, para ser presidente de un tribunal arbitral o para ser árbitro único, lo que se requiere es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores que lo administra el OCE, y dentro de los requisitos que se solicitan para poder estar inscritos, tenemos que deben cumplir con las 3 especialidades. Especialidad en Derecho Administrativo, especialidad en Contrataciones Públicas y especialidad en Arbitraje. Por lo general, estas 3 especialidades son las que te piden todos los centros de arbitrajes, como las cámaras de comercio de Lambayeque, de Piura, La Libertad, de Lima, etc. ¿Está bien? Esas son entonces las 3 especialidades. Vamos a seguir leyendo las preguntas. Dice, ok, ya, el aspecto de la tarea ya está, ¿verdad? Ya quedó claro entonces, perfecto. De personas naturales y personas jurídicas, todo, engloba, ¿ya? Ya quedó claro entonces el tema de la tarea. Muy bien, entonces seguimos con el tema de los aspectos generales de la contratación, y en esta ocasión ya vamos entrando un poco a conversar respecto, digamos, de la organización ya del proceso de selección, ¿no? En el caso de los procesos de contratación, podemos decir que el titular de la entidad o la entidad es quien se encarga, por regla general, quien debe encargarse de organizar los procesos de contratación justamente como destinatario de los fondos públicos asignados. Yo como titular de la entidad, yo como entidad de salud, o en este caso Ministerio de Salud, tengo la obligación de contratar y de llevar a cabo mis procedimientos de selección. Esa es la regla general. Sin embargo, la norma permite la posibilidad de que las entidades públicas pueden encargar a otra entidad pública o inclusive a un organismo internacional la etapa de actuaciones preparatorias y además también la etapa del procedimiento de selección. Vamos a ver en clases más adelante, cuando ya hablemos de los métodos de selección, qué es lo que pueden encargar, porque la norma ha precisado que solamente se puede encargar a un organismo internacional cuando la entidad acredite que no tiene la capacidad o tiene una capacidad insuficiente para poder realizar la contratación por el tema de que los bienes que desea adquirir están relacionados a bienes sofisticados, a bienes tecnológicos que representan una innovación tecnológica y que por lo tanto necesitan de la experiencia o de la expertise de algún organismo internacional para poder contratar dichos bienes. Entonces la norma sí permite la posibilidad de que nosotros como entidades públicas encarguemos a otras entidades públicas o a organismos internacionales que nos convoquen en nuestros procedimientos de selección. ¿Ya? Pero finalmente es la entidad la responsable y la encargada de realizar estos contratos. La entidad debe, es decir, el titular de la entidad debe supervisar en todos sus niveles, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contratación. Es decir,
es el titular, el encargado, publique adecuadamente dentro de los plazos señalados en ley. Es el encargado de verificar y supervisar que los comités publiquen y convoquen sus procedimientos de selección, que se otorgue la buena pro, que se suscriban contratos, que se cobre penalidades, etc. Es quien tiene que supervisar todo el proceso de contratación. En cuanto al titular de la entidad, debemos mencionar que este titular, al ser la más alta autoridad de la entidad, tiene pues algunas facultades que por ley son indelegables, es decir, que solamente las puede cumplir él. Hay otras facultades que sí pueden ser derivadas y que la misma norma prescribe esa posibilidad, mientras que encontramos, por ejemplo, algunas de las actuaciones que solamente le competen al titular de la entidad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la declaratoria de nulidad de oficio. Esta declaratoria de nulidad de oficio única y exclusivamente la puede declarar el titular de la entidad. Yo el otro día estábamos en una charla desarrollando justamente un taller de métodos de contratación y el comité me decía, bueno, pues si no hay ofertas válidas, nosotros vamos a declarar que el proceso es nulo porque además hemos encontrado documentos falsos, entonces el proceso es nulo. Entonces, un ratito. Nadie que no sea el titular de la entidad es el encargado para declarar la nulidad de oficio. El comité puede solicitarle al titular de la entidad que él declare la nulidad de oficio, pero el único que puede declararlo es el titular de la entidad. También no, es una facultad no delegable la autorización de las prestaciones adicionales de obra. También está prohibida o no se puede delegar la facultad la aprobación de las contrataciones directas. ¿Cuáles son las contrataciones directas? Las contrataciones directas son las que normalmente antes las conocíamos como procesos exonerados. Ustedes se acordarán que en la primera clase yo les he mencionado que toda contratación pública tiene necesariamente 3 etapas. La etapa de las actuaciones preparatorias, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual. En las contrataciones directas pasa algo muy peculiar, que la norma permite que la entidad no desarrolle la etapa intermedia, es decir, la etapa del procedimiento de selección, y le exige solamente que mantenga sus actuaciones preparatorias y su procedimiento o su ejecución contractual. A eso se refieren las contrataciones directas. Entonces, este tipo de contrataciones no pueden ser aprobadas por nadie, sino son única y exclusivamente por el titular de la entidad. Salvo, señala la norma, algunos supuestos, porque esas contrataciones tienen varios supuestos, ¿no? Y menciono algunos supuestos dentro de ellos, por ejemplo, el tema del alquiler de inmuebles. Tampoco pueden delegar la facultad de aprobar el expediente de ejecución de obra por concurso o oferta, así como la aprobación, modificación y exclusión de una ficha de homologación, porque eso única y exclusivamente le corresponde al titular de la entidad. Ahora bien, vamos a ver entonces que dentro de la entidad pública, que es la encargada de hacer los procesos en general, de custodiar, de verificar que se cumpla todo, tenemos que dentro de la entidad encontramos a varios actores que justamente van a permitir que las contrataciones se realicen de manera eficiente. Tenemos entonces a un primer actor, por llamarlo así, el actor principal de la contratación pública, que viene a ser el área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? El área usuaria es aquella dependencia de la entidad pública que requiere de bienes, servicios, consultorías u obras para poder cumplir sus objetivos, ¿ya? Adicionalmente, el área usuaria también puede ser aquella área, aquella unidad orgánica que sin requerir los bienes para sí mismo, los puede canalizar porque tiene mayor especialidad o por el hecho mismo de sus funciones. Por ejemplo, suele pasar mucho, les pregunto, ¿no? ¿Quién creen ustedes dentro de una entidad pública que sería el área usuaria de la adquisición de un informe? ¿Qué área creen ustedes dentro de una entidad?
Si están ahí me van a contestar, ¿verdad? Si no, me dejarán ahí en vista. ¿Quién creen ustedes que es el área usuaria o que podría ser el área usuaria de la adquisición de un informe en una entidad pública? ¿Quién sería o quién podría ser el área usuaria? ¿Quién necesita esos uniformes? Me dirían, ¿no? ¿Quién los va a utilizar? Compañera me dice abastecimiento, servicios generales. Claro. ¿Y quién? Archivo central, recursos humanos, administración. Claro, o sea, podría ser cualquiera de ellas, porque en realidad los uniformes lo van a utilizar todos los trabajadores de la entidad pública y por lo tanto allí habría un montón de áreas usuarias y por lo tanto solo una tendría que ser el área que canalice ese requerimiento por la especialidad o por las funciones. ¿Quién podría ser? Recursos humanos, porque efectivamente esa sería el área usuaria que por su especialidad y por sus funciones tendría que verificar qué es lo que le van a necesitar todos sus trabajadores. ¿Ya? Este área usuaria es el responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y de reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. ¿Ya? Entonces, es esta área usuaria, como les menciono, el responsable de elaborar ese requerimiento y que de lo que pida en ese requerimiento me deba asegurar la calidad técnica de lo que estoy solicitando y debiendo evitar justamente errores, ¿ya? Por justamente reformulación por sus errores. El área usuaria también debe colaborar y participar con la planificación de las contrataciones, es decir, con la elaboración, por ejemplo, del cuadro de necesidades y del plan anual de contrataciones. También este órgano o esta área usuaria debe verificar como área que está requiriendo los bienes o servicios, debe verificar que las contrataciones hayan sido efectuadas previa a su conformidad, es decir, debe darle conformidad a lo que ha requerido. También debe supervisar la ejecución del contrato, salvo que se haya asignado la función a otro órgano, ¿ya? Entonces, esas son las funciones del área usuaria. Me dicen por aquí, a ver, hasta eso es una tragedia conseguir en mi entidad. Las áreas que necesitan el bien o del servicio. Así es. Esa, en conclusión, es el área usuaria. Aquella área que va a requerir de esos bienes o de esos servicios para poder cumplir el ejercicio de para poder cumplir sus funciones, ¿no es cierto? Y es, en realidad, todas y cada una de las áreas de una entidad pública, absolutamente todas, en algún momento tendrán que ser áreas usuarias porque van a requerir necesariamente de la contratación, ¿no? De repente de la contratación de uniformes, de repente de la contratación del servicio de transporte, de repente de la contratación de la adquisición de mobiliario, la adquisición de camionetas, etcétera, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que necesite cada área para el cumplimiento de sus funciones. Tenemos entonces, además del área usuaria, tenemos al órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones viene a ser la unidad orgánica que va a realizar las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos que va a involucrar necesariamente el trámite para el perfeccionamiento, la aplicación de penalidades, el procedimiento de pagos y otras actividades de índole administrativa. Es decir, es el encargado de tramitar la contratación al interno de la entidad. Ese es el órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEG, que dependiendo mucho de la estructura orgánica de las entidades públicas, en algunos casos puede ser la oficina de abastecimiento, pero en otras entidades puede ser que el órgano encargado de las contrataciones en realidad sea la oficina, por ejemplo, de administración, ¿sí? Entonces, o la oficina, inclusive hay algunas entidades que tienen una gerencia propia de licitaciones, por ejemplo, ¿no? O de contrataciones. Entonces, va a depender mucho de la estructura orgánica, pero independientemente del nombre orgánico que reciba, el órgano encargado de las contrataciones será aquella entidad, unidad,
que se encargue justamente de todas las actividades relacionadas a la adquisición o al abastecimiento que realiza la entidad al interno, ¿ya? Me pregunta Isabel, las áreas, Mebo, dice, ¿qué área debe capacitar al área usuaria para hacer los TDRs de manera correcta? Bueno, en realidad la norma no me señala qué área debe capacitarlo. Yo los debo capacitar. En realidad la norma no establece qué área debería hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo considero que por la especialidad y por las funciones, es el órgano encargado de las contrataciones quien tiene mayor conocimiento de cómo se elabora un término de referencia. Y lo que yo recomiendo siempre a los órganos encargados de la contratación es de que difundan a través de sus diferentes áreas usuarias un formato único, una plantilla de cómo elaborar sus términos de referencia, dándoles pues los títulos principales de la información que ellos deban requerir. Eso es muy importante en un trabajo de colaboración, en un trabajo de equipo, porque en realidad no se trata si trabajó más el OSC o trabajó más el área usuaria o trabajó más el comité. Se trata que en realidad de ese proceso de contratación va a depender el éxito de la entidad y de la gestión también que se esté desarrollando en la entidad. Entonces debería ser un trabajo compartido. Les mencioné en algún momento del inicio de este diplomado, de este módulo, de que el OCE proporciona mucha información de manera muy ágil y muy fácil que sirven como guía para la elaboración, por ejemplo, de los términos de referencia. Eso también podría el órgano encargado transmitirle a todas las áreas usuarias. Recuerden que para trabajar en el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo que establece la ley de contrataciones, los funcionarios deben encontrarse certificados y la certificación que está vigente es de certificación por niveles y perfiles, ¿ya? Y hay pues las directivas que son también vigentes en cuanto a la forma de cómo los funcionarios pueden certificarse y obtener, valga la redundancia, esta certificación que les permita o que les habilite trabajar en el órgano encargado de las contrataciones. De otro lado, además del área usuaria, además del órgano encargado de las contrataciones, acuérdense que este órgano encargado de las contrataciones, antes de salirme del OSC, es el encargado también, por ejemplo, de elaborar el estudio de mercado o la indagación de mercado, en cuyo trabajo o cuya finalidad de la elaboración de estos instrumentos que les menciono es la de determinar el valor estimado o el valor referencial de la contratación, determinar también si existe pluralidad de marcas o proveedores, determinar la pertinencia de hacer algún ajuste en el término de referencia. Vamos a imaginar que existe un área que ha realizado sus términos de referencia y me los pasa a mí como órgano encargado de las contrataciones y yo con ese término de referencia salgo al mercado a cotizar para buscar justamente que los proveedores me remitan sus cotizaciones a fin de poder obtener un valor estimado de la contratación. Y en eso los proveedores me dicen, señora Victoria, en sus términos de referencia, se está, por ejemplo, atentando contra el principio de vigencia tecnológica porque han pedido bienes obsoletos. Oye, un ratito, de repente tiene razón. Yo como órgano encargado de las contrataciones deberé remitir a mi área usuaria y decirle, oye, por si acaso, los proveedores me están diciendo esto. Mira, ¿modificamos o no modificamos? El área usuaria tendrá que analizar si es que es pertinente hacer algún ajuste al requerimiento, ¿ya? De eso se encarga entonces el órgano encargado de las contrataciones. Vamos a leer la pregunta de su compañero Jordi. Me dice, muchas veces el área usuaria es una oficina y el área logística siempre pide la conformidad del servicio de la sugerencia, que es el área de quien depende en esta oficina. ¿Esto es correcto? Sí, en realidad te hemos dicho que el área usuaria es el encargado de dar la conformidad del servicio, salvo que en los documentos, en las bases, se haya establecido que es otra oficina la encargada de dar la conformidad. Eso es válido, esas son las reglas que van desde los términos de referencia y no hay ningún problema. Listo. Tenemos entonces, aparte del área usuaria y aparte del órgano encargado de las contrataciones, tenemos al comité de selección.
El comité de selección viene a ser ya el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor con el que la entidad debe suscribir un contrato justamente para proveerse de bienes, servicios u obras o consultorías que haya requerido. Entonces, como ven, ya tenemos tres área usuaria. Tenemos el titular de la entidad, tenemos al área usuaria, tenemos al órgano encargado de las contrataciones y tenemos al comité de selección. 4 grandes actores que participan de manera muy activa en la contratación pública, sin dejar de lado la actuación, por ejemplo, de funcionarios como la oficina de tesorería, la oficina de presupuesto, que son las encargadas de emitir la certificación presupuestal, de realizar el pago, etc. Pues bien, todos estos funcionarios que hemos mencionado, que son titulares de la entidad, que forman parte de las áreas usuarias, que forman parte de los órganos encargados de las contrataciones, que formen parte de los comités de selección, están sujetos a responsabilidad. ¿Y qué tipo de responsabilidad es a la que están sujetos? Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil e inclusive responsabilidad penal. ¿Sí? La norma señala literalmente que todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación, ya sea por nombre propio o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule, es decir, sean trabajadores 276, trabajadores del 728, CAS, etcétera, cualquier tipo de vínculo contractual que tenga, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realizan de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos y bajo el enfoque de gestión por resultados. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos estos funcionarios, todas estas personas que les he mencionado? Justamente dar cumplimiento a la ley, a su reglamento y a los principios que rigen la ley de contrataciones, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad. Cada uno de los funcionarios que laboran en alguna de estas áreas que les he mencionado tienen la facultad, o en este caso tienen un margen de discrecionalidad que les permite poder optar por una decisión administrativa debidamente sustentada, que se considere más conveniente dentro del marco que establece la ley. Es decir, esos funcionarios son responsables de tomar decisiones que más adelante podrían generarme alguna de las responsabilidades que hemos visto, ¿no es cierto? Administrativa, que se iniciará a través de un procedimiento sancionador ante la Contraloría o ante la entidad, dependiendo de si son faltas graves o faltas leves. También tenemos la responsabilidad civil, que es la que va a estar determinada por una reparación o por una indemnización que se le genere a la entidad por el perjuicio causado por los trabajadores, y además la responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal se sanciona con pena privativa de la libertad o pena suspendida dependiendo del tipo penal por el que se le investigue al funcionario, ¿ya? Pero esos son en todo caso los tipos de responsabilidades. Vamos a conversar un poquito sobre el Registro Nacional de Proveedores. Habíamos mencionado que era el OCE el que se encargaba de administrar los registros nacionales de proveedores. Y les mencioné que este registro tenía varios capítulos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito en específico de este Registro Nacional de Proveedores. Se entiende que si ustedes son participantes, si ustedes desean ser contratistas y subcontratistas, tienen que obligatoriamente estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Y además tienen que estar obligados a actualizar la información y la base de datos para poder mantener el registro de manera actualizada, ¿ya? A través del uso de las tecnologías de la información, es decir, a través de formatos que se deberán llenar para poder mantener vigente la base de datos. El Registro Nacional de Proveedores ya desde el año 2017, si mal no recuerdo,
tiene una vigencia indeterminada, es decir, ya no necesita renovación. Anteriormente, hasta antes del año 2017, los registros se renovaban anualmente, por lo tanto, cada proveedor debía todos los años renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Sin embargo, actualmente la vigencia ya no necesita renovación porque es una vigencia indeterminada y la única obligación que tiene el proveedor es de mantener actualizadas sus datos. Me preguntan por aquí, ¿qué tipo de responsabilidad acarrea si el funcionario encargado del órgano encargado de las contrataciones convoca una contratación establecida en el POI? A ver, ¿qué tipo de responsabilidad acarrea si el funcionario encargado del OEC no convoca una contratación establecida en el POI? A ver, vamos ubicándonos, ¿ya? Y vamos a ir. Les cuento así muy rápido cuál es el íter, cuál es el camino para poder entender de quién es la responsabilidad. Primero, el área usuaria elabora su requerimiento. Este requerimiento lo traslada al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que este órgano encargado elabore su estudio de mercado y determine el valor estimado o el valor referencial de la contratación, además si existe pluralidad de postores y de marcas, etc. Una vez que se haya definido esa información, el expediente tiene que ser aprobado una vez obtenida su certificación presupuestal y tiene que designarse un comité de selección para que sea el encargado de convocar el proceso, ¿ya? Este comité de selección va a convocar el proceso de selección y luego será el que se escoja al proveedor que se encargará de suscribir el contrato con la entidad. Entonces, luego de que el comité otorgue esa buena pro, regresará el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones y le dirá, aquí está, este es el proveedor con el que la entidad debe suscribir el contrato. Una vez suscrito el contrato, el expediente se queda en el órgano encargado de las contrataciones porque él es el encargado de administrar el contrato y de verificar junto con el área usuaria el cumplimiento de lo que se haya solicitado en los requerimientos. Entonces, una vez aclarado eso, en tu pregunta dices, ¿qué tipo de responsabilidad acarrea si el funcionario encargado no convoca una contratación? En realidad, habría que ver a tu pregunta, ¿quién es el encargado de contratar? Si es que es el OEC o si es que es el comité. Vamos a imaginar que sea un caso en el que el comité deba convocar. Su responsabilidad le puede generar, por ejemplo, una responsabilidad administrativa, inclusive una responsabilidad civil, por ejemplo. Administrativa, de cajón, porque no ha cumplido con sus funciones, que era convocar el proceso. Civil, dependiendo. ¿Qué pasa si yo tenía que contratar la adquisición de papel y no he comprado el papel, pues? Y ese papel era necesario para el cumplimiento de mis funciones. Y ahora que necesito ese papel especial, membretado, para poder emitir mis resoluciones, etcétera, no puedo, ya no lo tengo y por lo tanto me genera un perjuicio a mí como entidad pública porque ahora voy a tener que comprarlo, digamos, a un precio mayor. Podría ser una responsabilidad civil si se establece algún perjuicio. Y una responsabilidad penal si es que se llegara a acreditar algún tipo de delito contra la administración pública. Recordemos, o sea, que están sujetos a esas tres posibles responsabilidades. Las responsabilidades se tienen que probar en un procedimiento. La responsabilidad administrativa se prueba en un procedimiento sancionador. La responsabilidad civil se prueba en un proceso civil. Y la responsabilidad penal se prueba ante un proceso o ante un ministerio público y ante el Poder Judicial. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a dejar allí el tema de la explicación para poder continuarlo en la siguiente sesión, salvo que ustedes tengan alguna otra consulta. ¿Está bien el ritmo? ¿Está bien el tema de la explicación? ¿O de repente necesitan que vaya más lento? La vigencia del RNP es 5 años, me dice. No, la vigencia del RNP es indeterminada. ¿Ya? Es indeterminada. Ok. Lo que sí debo hacer es que todos los años debo actualizar mi información. No solamente todos los años, sino cada vez que realice
alguna modificación, tengo que informar al OCE ese cambio, ¿ya? Así es, del RNP es indeterminada, se paga una sola vez y de allí ya hasta que nos saquen del registro, ¿ya? Listo. Si no tuvieran ninguna otra consulta, para poder despedirnos. Listo, chicos. La siguiente clase seguimos hablando sobre el Registro Nacional de Proveedores y con los temas que nos correspondan. A ver, Isabel me dice, ¿por qué las convocatorias de CAS te faltó tu pregunta, Isabel, de las municipalidades te piden Registro Nacional de Proveedores? Ya, ¿por qué te piden? Porque podría ser que por el monto sea una convocatoria menor a 8 UITs, pero acuérdense que cuando hemos visto el ámbito de aplicación de la norma, hemos dicho que la ley de contrataciones no se aplica a las contrataciones iguales o menores a 8 UITs. Sin embargo, hay contrataciones que están sujetas a supervisión. Una de esas contrataciones que están sujetas a supervisión justamente son esas contrataciones menores a 8 UITs. Y si revisamos la ley dice que para esas contrataciones de 8 UITs se debe aplicar, se le debe solicitar el Registro Nacional de Proveedores que no estén impedidos para contratar con el Estado cuando las contrataciones superen una UIT hasta las 8 UITs. Esa es la razón, Isabel, porque son contrataciones que igual, a pesar del monto, que sean menores a 8 UITs, están supervisadas por el OCE, ¿ya? Inclusive, se le aplica también los impedimentos, ¿ah? También se le aplican los impedimentos. Listo, chicos, entonces, eso habría sido todo por hoy. Ya el día viernes nos estamos viendo. Dios mediante. No se olviden de entregar sus trabajos. Listo, Joana, gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Ya, Victoria. Cuídate, Okay. saludos. Buenas noches, chao. Chao.